Mis amigos, me alegra saludarles. Hoy iniciamos el estudio del capítulo 13 de Apocalipsis. Un capítulo intrigante, por demás interesante y complejo, puesto que presenta el surgimiento de dos bestias, la que sale del mar y la que sale de la tierra, y luego la unión de esas dos bestias para luchar contra Dios y contra su pueblo. Hoy veremos únicamente los primeros dos versículos del capítulo 13 de Apocalipsis, porque necesitamos considerar apropiadamente estos mensajes. Si tienen sus Biblias a la mano, les invito a buscarlas y abrirlas en Apocalipsis capítulo 13 y leeré los versículos 1 y 2. Dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Me paré sobre la arena del mar. Esta primera expresión necesita una consideración breve. ¿Por qué? Porque hay algunos manuscritos e incluso algunas versiones que dicen y se paró sobre la arena del mar para referirse al dragón, puesto que el capítulo 12 nos viene hablando del dragón, el dragón que hace guerra contra la mujer que dio a luz al hijo varón, el dragón que hace guerra contra Jesús en el cielo, el dragón que hace guerra contra la mujer que huyó al desierto. Y ahora se ve al dragón parado sobre la arena del mar para encontrarse con la bestia que habrá de salir, listo para investirla con su poder y su autoridad. Encontré a lo menos en español 2 versiones bíblicas que dicen, que expresan esa idea. Y se paró, el dragón se paró sobre la arena del mar. Y luego Juan dice, y vi salir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, esta bestia, ¿qué representa? Bueno, las bestias en la literatura apocalíptica, como lo vemos en Daniel o en algunos párrafos de Isaías u otros libros apocalípticos, las bestias representan pueblos, reinos, imperios, potencias mundiales. Como evidencia de esto está la visión de las 4 bestias que tuvo Daniel, visión que se registra en el capítulo 7 del libro de Daniel. 4 bestias que representan los 4 imperios mundiales a partir de Babilonia, luego Medo-Persia, Grecia y Roma. Por lo tanto, una bestia representa a un poder terrenal, un reino o un imperio. Pero esta bestia, además de que sale del mar, además de que el dragón está listo para investirla con su poder, el hecho de que sale del mar la identifica ya como un poder maligno, puesto que en el Antiguo Testamento se consideraba al dragón que está en las aguas y que sale como un enemigo de Dios. En Isaías capítulo 27 y versículo 1 se hace referencia a esta bestia del mar que tiene pleito contra Dios y Dios la ataca y está listo para destruirla cuando esa bestia quiere salir. Y esta bestia entonces surge del mar, lo cual indica su carácter maligno. Pero esta bestia también se relaciona con el dragón, porque el dragón de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 4, versículo 3, 12:3, el dragón también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, igual que esta bestia de Apocalipsis capítulo 13. Pero también esta bestia de Apocalipsis 13 se relaciona también con la bestia sobre la cual cabalga la mujer ramera, la cual también tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que
esta bestia con la cual estamos encontrándonos ahora tiene sus antecedentes en el dragón, pero también tiene otra bestia más adelante que con sus mismas características. Y a la vez se relaciona también con la cuarta bestia que vio Daniel. Y tiene como un remanente de cada una de las bestias que le precedieron. Como podemos ver en el versículo 2, dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2, era semejante a un leopardo, que fue la tercera bestia que vio Daniel, que representaba a Grecia. Pero también dice sus pies como de oso, que fue la segunda bestia que vio Daniel, que representaba a Medo-Persia. Y su boca como boca de león. El león, la primera bestia que vio Daniel, que representaba a Babilonia. Así que esta bestia tiene antecedentes, tiene restos, tiene residuos de Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia. ¿Y cuál fue el poder que siguió en la historia universal después de Grecia? Pues Roma. Por lo tanto, esta bestia se identifica con Roma, pero Roma tanto como imperio, puesto que dice que tenía 10 cuernos. Y los cuernos específicamente hacen referencia a poderes políticos, según lo explica el capítulo 17 y versículo 12 de Apocalipsis, al decir, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. O sea que la bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Los cuernos representan el poder político y las cabezas que tenían un nombre blasfemo, porque sobre sus cabezas un nombre blasfemo, representa al poder religioso. Por lo tanto, esta bestia representa a Roma en su etapa imperial, la Roma pagana, la Roma de los Césares, pero también posteriormente se identificará con la Roma religiosa, la Roma papal, o sea, lo que se describe en Apocalipsis como la Gran Babilonia. Y por cierto, la mujer que monta a la bestia en Apocalipsis 17, en el versículo 5 nos dice que tenía en su frente un nombre escrito, Babilonia la Grande. Aquí hay una mezcla, una fusión de poder político y poder religioso, porque en esta bestia se combinan cuernos y cabezas con nombres blasfemos, lo cual hace una unión de lo político y lo religioso, que se cumplió exactamente en el Imperio Romano y en la Iglesia romana, una fusión del poder político y del poder religioso, puesto que la Iglesia romana, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en sus orígenes recibió gran apoyo del poder político del Imperio Romano. Durante la Edad Media ejerció gran poder sobre los reinos de la tierra y en el tiempo del fin recibirá el apoyo político también, principalmente de Estados Unidos y de los otros reinos de la tierra. Pero además, Apocalipsis 17:5 identifica a Roma como Babilonia. Pero esto no es una sorpresa. Ya los cristianos del primer siglo en general, para referirse a la capital del Imperio Romano, decían Babilonia. Y un hecho muy claro que quiero mostrarles es lo que encontramos en la epístola del apóstol San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 13. Sabemos que Pedro escribió esta epístola estando en Roma. Y noten lo que nos dice Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo, os saludan. ¿La iglesia que está dónde? En Babilonia. Naturalmente, el apóstol Pedro no estaba mandando saludos
de las ruinas de aquella antigua ciudad de Babilonia del tiempo de Belsasar. Se refería a Roma, pero dice la iglesia que está en Babilonia. Esto afirma en forma categórica que Babilonia se relacionaba con Roma desde el primer siglo. Y a lo largo de la historia, al desarrollarse el libro de Apocalipsis, se relaciona a Babilonia con Roma. ¿Por qué? Por la confusión espiritual que la iglesia romana ha causado al mezclar las tradiciones humanas, las enseñanzas de los hombres, con la palabra de Dios. Hay varios elementos que quisiera mencionar. Por ejemplo, la similitud con el cuerno pequeño. La similitud con el cuerno pequeño. Y esto indica que se aplica ya no tanto al Imperio Romano, sino a la Iglesia romana. Como dice un escritor, A.C. Flicky, dice así: de las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la Iglesia romana. Eso está en el libro El surgimiento de la Iglesia medieval. Por lo tanto, esta bestia de Apocalipsis 13, que surge del mar, que hará guerra contra los santos, que blasfema contra Dios, representa a un poder maligno que ataca al pueblo de Dios y que ataca al mismo Dios, blasfemando contra él, lo cual se cumplió en el Imperio Romano y se está cumpliendo en la Iglesia romana. De esto hablaremos más adelante. Por ahora podemos afirmar que así como el cuerno pequeño habla blasfemias, como el cuerno pequeño habla grandezas, también esta bestia habla grandezas, también habla blasfemias, también busca ser adorada y oprime al pueblo de Dios. Pero saben, no debemos tener ningún temor, porque aun cuando todos los pueblos de la tierra se unan para pelear contra Dios, aun cuando los poderes políticos y religiosos de la tierra, como está anunciado en Apocalipsis, se unan para pelear contra Dios, hay un texto que siempre nos da esperanza. Dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quiénes pelearán contra el Cordero? La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 reyes, los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Noten la claridad del texto bíblico. Los 10 cuernos son 10 reinos. Poderes políticos que entregarán su poder a la bestia, poder religioso, y juntos pelearán contra el Cordero, que es Cristo Jesús. Pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, con el Cordero, son llamados, elegidos y fieles. Así que, para asegurar nuestro triunfo, para asegurar nuestra victoria, necesitamos estar del lado del Cordero, del lado de Cristo Jesús. No importa que la bestia y los reyes de la tierra se unan para pelear contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, al final de cuentas, el Cordero saldrá vencedor.
Y yo espero que tú y yo estemos del lado del Cordero, como llamados, elegidos y fieles. Que el Señor te bendiga.